La serie que estamos desarrollando se llama soteriología, o sea, el estudio de la salvación. Sóteros o sótero, palabra griega, quiere decir rescate o rescatar, redimir, liberar, salvar. Y logos, estudio. Soteriología, estudio de la forma como Dios nos ha rescatado, nos ha redimido, nos ha salvado. Y estamos hablando del primer aspecto de esta serie que se llama la necesidad de la salvación. O sea, estamos viendo por qué es que según la Biblia el ser humano tiene que ser salvado. Hay personas que uno les habla de la salvación o del Salvador y hay personas que dicen, pero ¿salvación de qué? O sea, ¿por qué salvación? Hay personas que se preguntan eso, o sea, ¿y por qué nosotros necesitamos ser salvados? ¿O por qué yo necesito ser salvado? Si uno le pregunta a alguna persona, ¿usted ya es salvo o usted ya es salva? Hay personas que realmente nunca han pensado en el asunto, no tienen un criterio acerca de eso. ¿Salvación de qué? ¿Yo por qué necesito que me salven? Yo me siento bien así como estoy, o yo vivo muy contento, yo vivo muy feliz, etcétera. Pero realmente el hombre necesita, la raza humana necesita la salvación, necesita ser salvado. Y este es el primer aspecto que estamos considerando en esta serie. Hoy vamos a ver la segunda conferencia, y le hemos llamado la barrera universal, que es el carácter de Dios en su primer aspecto. Hagamos un poquito de remembranza de lo que dijimos en la primera conferencia. En la primera conferencia hablamos de la naturaleza y la caída del hombre. Y vimos cómo el hombre fue un ser creado por Dios, puesto en un huerto, cómo el hombre tenía unas condiciones paradisíacas, ideales, cómo el hombre gozaba de paz, de bendición, de abundancia, tenía todo lo necesario para vivir, tenía compañía, se acompañaban el uno al otro, Adán y Eva, y cómo ellos tenían lo mejor de todo, que era comunión con Dios. Ellos podían hablar cara a cara con Dios, podían comunicarse directamente con Dios, y esto era realmente la mayor bendición que el hombre tenía. Pero vimos también que el hombre fue puesto ante una prueba de obediencia, y no la pasó, reprobó. Evidentemente el hombre falló. Entonces, en Génesis 3, 22, 23, hay estas palabras del Señor registradas. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre, hablando con su Hijo Jesucristo, es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrara la tierra de que fue tomado. O sea, el hombre perdió su privilegio de estar en ese lugar paradisíaco, en ese Edén, en ese huerto paradisíaco, porque desobedeció a Dios. Y el hombre fue echado fuera. Dios lo sacó del huerto. ¿Para qué? Para que no fuera a comer del árbol de la vida. Porque ya el hombre había pecado, había caído en desobediencia. Entonces el Señor dijo, no sea que ahora también alargue su mano y coma también del árbol de la vida. Así que Dios tuvo que sacarlo, y la Escritura dice que Dios puso, ¿se acuerdan?, un querubín para proteger ese árbol. Así que el hombre en el paraíso, ante lo cual se encontró, fue realmente ante una decisión. Tuvo que tomar una decisión. Dios lo puso ante una decisión. Puedes comer de todos los árboles del huerto, y estaba incluido el árbol de la vida, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque ciertamente morirás. Así que el hombre tuvo que tomar una decisión, y la decisión implicaba, si él tomaba del árbol de la vida, o él comía del árbol de la vida, ¿cierto?, pues él hubiera elegido depender totalmente de Dios. Sería una vida completamente dependiente de Dios, la que el hombre iba a tener. Pero al elegir comer del árbol del conocimiento o de la ciencia del bien y del mal, lo que él estaba haciendo era tomar una actitud de despreciar a Dios, de no considerar a Dios. Y por eso es que hasta el día de hoy, ¿cierto?, hay millones de personas que todos los días se levantan y no tienen ni un solo pensamiento hacia Dios, ningún pensamiento acerca de Dios, y no consideran a Dios en ningún aspecto de sus vidas.
Sencillamente para ellos Dios no existe. O para otros Dios está ahí, en algún lugar, pero lo buscan solamente cuando lo necesitan. El Dios bombero, para que venga a apagarle el incendio, a resolverle el problema. La mayoría de los seres humanos viven sus vidas sin realmente tomar en cuenta a Dios, y mucho menos tomar en cuenta las instrucciones de Dios, los consejos de Dios, los preceptos de Dios, los mandamientos de Dios. Vivimos en una sociedad que cada vez le importa realmente menos lo que Dios ha dicho o ha establecido. Y vivimos simplemente aún en contra de sus mandamientos. Y nos parece que es normal, que está bien, y nos parece que, digamos, es la vida que tenemos que tener. ¿Por qué? Porque nuestros primeros padres, tomaron esa decisión desde el paraíso. Decidieron realmente despreciar totalmente a Dios y su palabra, su consejo. El hombre estaba, digamos, ante una decisión que implicaba una actitud. Al tomar o al comer del árbol de la vida, esa actitud hubiera sido la de un reconocimiento de Dios y confiar en Él. El hombre habría reconocido realmente a Dios como su creador, como su Señor, como su dueño, y habría estado dispuesto a confiar plenamente en Él. Pero sabemos que tomó la decisión equivocada, y esa decisión simplemente implicó una actitud de confianza en sí mismo y soberbia, altivez. Fue un acto de desobediencia, pero ese acto de desobediencia fue motivado por una actitud de desconfianza. El enemigo logró sembrar duda, sembrar desconfianza en la mente de nuestros primeros padres, y ellos empezaron ya a ver a Dios como que Dios no era lo mejor, como que Dios no era realmente confiable, como que Dios les estaba mintiendo, como que Dios los estaba engañando, ¿sí? Y el engañador vino a ser, digamos, al que ellos siguieron, y al que en realidad no los estaba engañando, a ese fue el que vieron como el malo, como el engañador, como aquel de quien tengo que cuidarme. Y tomaron la mala decisión, obviamente, de desobedecerlo. Así que, evidentemente, esto trajo el hecho de que el hombre ahora mantiene una actitud de confianza en sí mismo y de soberbia. Ahora, no es que tener cierto grado de confianza en uno mismo sea malo. Es necesario tener un grado de confianza en nosotros mismos, pero no al punto de apartar a Dios. ¿Está claro? No al punto de tener más confianza en mí que en Dios, o de no tener ninguna confianza en mí, en Dios, y depositar toda la confianza en mí mismo. Realmente el hombre se volvió un ser altivo, un ser egocéntrico. El hombre fue creado para ser un ser teocéntrico, es decir, que su centro fuera Dios, pero se convirtió en un ser egocéntrico, es decir, ahora el centro es su propio yo, su propio ego, su propia desobediencia, su propia soberbia. Haber comido el árbol de la vida, pues obviamente implicaría una conducta de obediencia, pero haber comido el árbol de la ciencia del bien y del mal, obviamente ahora significa una conducta de razonamiento y autodeterminación. Es decir, el hombre empezó a usar el razonamiento. No es que sea malo tampoco usar el razonamiento, tenemos una mente y hay que aprender a usarla, pero el problema es que ahora está usando ese racionamiento, ¿sí?, independiente de Dios, independiente de la verdad revelada de Dios. Cuando uno razona de acuerdo a lo revelado por Dios, cuando uno razona de acuerdo a la Escritura, ese es un buen raciocinio, es un buen razonamiento. Pero cuando uno razona independiente de Dios, independiente de la Escritura, o inclusive contrario a la Escritura, pues evidentemente esa es una muy mala decisión. Y evidentemente ese racionamiento o ese raciocinio me va a llevar a tener obviamente problemas, a cometer equivocaciones, a cometer pecados, a cometer desobediencias, a autodeterminarme. Y finalmente, obviamente los resultados que el hombre hubiera tenido si hubiera comido el árbol de la vida, pues serían gratitud, paz y gozo, una vida de bendición y de permanente comunión con Dios y de felicidad total y completa. Pero lo que el hombre realmente obtuvo como resultado de esa desobediencia es obstinación, desequilibrio y depravación. La palabra depravación en teología significa que el hombre está en una posición en la que le es imposible hacer algo que esté a la altura de la justicia de Dios.
le es imposible hacer algo que esté a la altura de lo que Dios pide. Es decir, en ese sentido, humanamente, todos somos unos depravados. Los que estamos aquí somos unos depravados. ¿Qué quiere decir? Que humanamente no somos capaces de realizar actos que estén a la altura de todo lo que Dios pide. ¿Entendemos eso? Porque pues entendemos la palabra depravado como un violador de niños, ¿cierto? O un asesino en serie. No, realmente la depravación significa la total incapacidad de producir justicia a la altura de la justicia de Dios. Amén. En ese sentido, humanamente, todos estamos descalificados. Adán y Eva quedaron descalificados y por ende, todo lo que ellos hicieron fue traer una descendencia que quedó en la misma situación de ellos, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separados, apartados de la gloria de Dios. Entonces, el hombre, lo que logró realmente con esta caída, con esta desobediencia, fue que se levantara una barrera entre él y Dios. Y le conocemos como la barrera universal. Es universal, ¿por qué? Porque es una barrera que separa a Dios de todos los hombres y separa a todos los hombres de Dios. Es una barrera que el hombre no puede atravesar. Le es imposible al hombre humanamente atravesar esa barrera. Y esa barrera tiene por lo menos imagínense como cuatro bloques. Yo lo resumí ahí, el segundo lo puse dos veces, digamos, lo puse en uno, pero son 4 bloques. El primer bloque es el carácter santo de Dios. Es el hecho de que Dios es santo. Y eso constituye una barrera que le impide al ser humano acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser pecador. Y el Dios al cual él se quiere acercar es un Dios santo. Y no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas, entre el agua y el aceite. No puede haber comunión entre un Dios santo y un hombre pecador. Entonces, eso mismo, digamos, el carácter santo de Dios constituye una barrera. Ni Dios puede acercarse al hombre porque su carácter santo se lo impide, ni el hombre puede acercarse a Dios porque su carácter pecador se lo impide. Entonces es una barrera, es un aspecto de esa barrera. El segundo aspecto es la naturaleza de pecado. El hombre, al desobedecer, adquirió dentro de él una naturaleza pecaminosa. Se le conoce en la Biblia como naturaleza adámica o mucho mejor como la carne. Cuando Pablo habla de la carne en sus epístolas, está hablando de esa naturaleza que está en el ser humano. Es una naturaleza de pecado, una naturaleza que lo inclina permanentemente a la desobediencia, al pecado. Lo inclina permanentemente a desconocer a Dios. Lo inclina permanentemente a tomar determinaciones por sí mismo, lejos de la voluntad de Dios. Es una naturaleza que lo inclina permanentemente a hacer lo contrario a lo que Dios desea, a la voluntad de Dios. Así que es una naturaleza que realmente es definitivamente destructiva dentro del hombre. Es lo que le impide al hombre acercarse a Dios. El hombre tiene una naturaleza que no le permite tener contacto con la naturaleza de Dios. Además de eso, el hombre quedó bajo la esclavitud satánica. Se convirtió en esclavo de Satanás desde ese mismo instante. ¿Por qué? Porque decidió creerle a él, decidió creerle a su palabra, decidió seguir sus instrucciones. Así que el hombre pasó de la paternidad de Dios a la paternidad del diablo, y por eso Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra, dijo claramente que somos hijos del diablo. Le dijo a los fariseos: ustedes son hijos del diablo. Pero no lo estaba diciendo solo a los fariseos, se estaba refiriendo a toda persona que realmente no ha nacido de nuevo, no ha nacido del Espíritu, a toda persona que no es un hijo de Dios engendrado por el Espíritu. Si no es un hijo de Dios, es un hijo del diablo, así de sencillo. Y esa es la realidad, digamos, que aprendemos en la palabra de Dios, teológicamente hablando. Así que el hombre pasó de la paternidad de Dios a la paternidad de Satanás y quedó bajo la esclavitud de Satanás. Y en cuarto lugar, digamos, un cuarto aspecto de esa barrera universal es que el hombre sufrió la muerte. Dios le había dicho, ¿cierto? Si comes de ese fruto del bien y del mal, morirás. Y vino la muerte inmediatamente al hombre. La primera, la muerte espiritual, es decir, quedó separado espiritualmente de Dios. El hombre murió espiritualmente. Ya no había la presencia de Dios en él. Ya Dios no podía habitar dentro del hombre. El hombre quedaba ahora sin comunión con Dios, muerto espiritualmente. Pero también moriría físicamente. Sus años sobre la tierra se reducirían y se han venido reduciendo, digamos, poco a poco, ¿cierto? Los primeros, por eso usted encuentra en el libro de Génesis que Matusalén
¿no? El hombre más viejo, 960 años, creo que vivió Matusalén, el más viejo de todos los seres humanos, el que más años ha vivido. ¿Se imagina usted lo que es vivir 960 años? Ahora llegamos a los 80 y ya empezamos, digamos, la vida promedio es hasta los 80, básicamente. 85, 90 años, rara vez alguien llega a 100 o 110 o 120, inclusive ya sería realmente un récord, ¿sí? Y obviamente la peor de todas las muertes, que es la muerte eterna, es el hecho de estar eternamente separado de Dios, o sea, estar eternamente muerto espiritualmente. La muerte eterna, la muerte segunda, le llama el libro de Apocalipsis. Así que digamos, toda esta barrera tiene un denominador común, y es que el hombre quedó sencillamente en un estado de enemistad con Dios. De ser una criatura amada, una criatura privilegiada, pasó a ser un enemigo de Dios. Y esa es, digamos, la tragedia de la raza humana. El hombre entonces se encuentra ante esta barrera. Vamos a ver hoy nada más el primer aspecto de esta barrera. Llamémosla la barrera número 1, que es el carácter santo de Dios. Se interpone entre Dios y el hombre. El carácter de Dios es perfecto. Si queremos que Él nos vuelva a aceptar y reconciliarnos con Él, tenemos que llegar a ser perfectos. Imagínate, tal como Él es. Pregunta, ¿puede un ser humano llegar a ser perfecto como Dios es perfecto? No se puede, ¿cierto? Es imposible, no se puede. ¿Cómo se siente el hombre pecador frente a un Dios santo? Absolutamente santo. Piensa un momento, viene un día cuando el Señor Jesucristo te va a llamar a ti, allá, personalmente, y te va a decir, venga que lo voy a evaluar. ¿Cómo se siente uno? Que el Señor Jesucristo me va a evaluar y va a ver, bueno, vamos a ver qué es lo que usted... Voy a decirle mi examen de usted, ¿sí? Le voy a decir cuál es mi opinión de usted. Voy a decirle qué es lo que yo veo que voy a premiar en usted. Ahora, gracias a Dios que ya estamos lavados con la sangre de Jesús y que ya somos aceptos, ¿está claro? Y que Él no nos va a sacar los pecados ahí para juzgarlo, porque no se trata del pecado, sino del servicio. Pero aún así uno lo piensa y eso da un, ¿cierto? Da un cutupeto, da un sustico que el Señor Jesucristo, pues cuando yo lo tenga ahí de frente, hola Señor Jesucristo, ¿cómo está? ¿Sí? Y el Señor me va a evaluar, me va a juzgar, porque la Biblia dice que nos va a juzgar en el tribunal de Cristo, vamos a ser juzgados. Así que eso da un poco de temor, ¿cierto? ¿Por qué? Porque estamos ante una persona, pues, de un carácter santo. Estamos ante el Dios de los cielos, ante el Todopoderoso, ¿cierto? Ante el Señor de los señores. Es algo que evidentemente intimida. Por eso es que la Biblia dice del temor de Dios, es decir, respeto, temor reverente ante la presencia de alguien como Él. O sea, Dios es santo, santo. Es de un carácter absolutamente puro, absolutamente limpio. No hay ninguna mancha en Él, en Él no hay ninguna sombra de variación. Yo recuerdo cuando yo era cristiano y leía la Biblia, yo duré casi un año leyendo la Biblia antes de convertirme a Cristo, y me acuerdo que pasajes como este me dejaban completamente loco, desorientado. Porque mire lo que dice Jesucristo en un momento determinado, en Mateo 5:48, dice, sean pues ustedes como perfectos. ¿Como quién? Como su Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí no está diciendo, sean ustedes perfectos como el vecino, o perfectos como su abuela o su papá, perfectos como Dios, como Dios. ¿Y quién puede ser perfecto? Como Dios. ¿Usted cree que uno puede ser perfecto? Pero entonces, ¿por qué Jesús me dice, sean ustedes perfectos como Dios? ¿Por qué Jesús me dice eso? Y yo me quedaba loco cuando yo leía eso. Yo decía, no, Señor Jesucristo, está ahí, sí, sinceramente se pasó. ¿Sí? Ahí sí me dejó frito, porque ¿cuándo yo voy a ser como Dios? ¿Cuándo yo puedo ser como Dios si yo soy bien imperfecto? Estoy lleno de pecados, estoy lleno de imperfección, estoy lleno de maldades. Pero oiga bien, si Jesús dice, sean perfectos como su Padre es perfecto, es porque sí se puede ser perfecto como Dios. ¿Cómo les parece? Sí se puede ser perfecto como Dios, pero obviamente no es en nuestras fuerzas, ¿está claro? No es haciendo nosotros esto o aquello, no es metiéndonos a esta o esta otra religión, y eso es lo que el hombre y la gente cree, y ese es el error.
Una persona lee esto y entonces, me tengo que dedicar a ser perfecto, ¿sí? Porque si yo no soy perfecto, pues Dios no me va a aceptar en el cielo, Dios no me va, digamos, a tener al lado de Él, entonces tengo que ser perfecto. Entonces las personas se hacen sus propias ideas de perfección, ¿cierto? Y entonces para mí la perfección es hacer esto y lo otro, vestirme de esta manera, mirar de esta forma, hablar de esta forma, y se inventan cantidad de legalismos y religiones y tonterías. Y no, Jesús no está diciendo que seamos perfectos en nuestro propio esfuerzo, capacidad, oiga bien, sino que Dios nos puede hacer perfectos, amén. Sean perfectos como su Padre es perfecto. ¿Y cómo llega uno a ser perfecto? Obviamente e indudablemente solamente por medio de la obra de Dios. Es algo que solo Dios puede hacer, amén. Es algo que solo Dios puede hacer. Dios nos declara como justos, y eso quiere decir perfecto, realmente. Pero es porque Dios me declara, no es porque yo realmente lo sea, sino porque Él me declara de esa manera, me da esa posición, me regala esa posición de una persona justa ante los ojos de Dios. Así que solamente, obviamente, es posible por la obra de Dios. Así que la salvación no es nada que el hombre hace, no es algo que el hombre puede obtener por sí mismo. La salvación es algo que solo Dios puede hacer y que solo Dios lo ha hecho, evidentemente, y es un regalo de Dios, un regalo de Dios. Ahora, si miramos el carácter de Dios, ¿cierto? Dios es ¿cómo? Soberano. Soberano quiere decir que Dios es el único que tiene la posibilidad de tomar las decisiones que Él quiera sobre todo el universo, y nadie puede decirle a Dios nada. Porque no hay nadie que esté, no hay otro Dios que esté por encima de Dios. ¿Está claro? Esta es una característica de su carácter. Él es soberano, es decir, Él toma las decisiones, solamente Él. A Él nadie le da consejo, a Él nadie le enseña, a Él nadie lo regaña, a Él nadie lo puede corregir. Él es soberano, realmente. Ahora, y es justo, ¿no? Evidentemente, porque ¿qué tal un soberano pero injusto? ¿Cierto? ¿Qué tal un soberano malo? Pues terrible. Pero es un Dios bueno además, o sea, tiene un carácter completamente equilibrado. Ahora, Él es recto, quiere decir que Él no se tuerce ni a derecha ni a izquierda, que en Él no hay la más mínima sombra de malicia, de maldad, de mala fe, de maquiavelismo, de torcer esto, torcer aquello. Él es un Dios recto, realmente es un Dios puro. Es un Dios que cumple lo que dice, que cumple su palabra. Él no puede mentir, Él no puede arrepentirse, dice la Biblia. Él no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. O sea, Dios no dice una cosa hoy y mañana, perdón, es que yo ayer estaba como un poquito como desubicado, pero no, es que es esto lo que quise decir. No, Dios es recto. Y Él hace promesas que son sí y son amén. En la Biblia hay más de 7,000 promesas, imagínate. Que Dios las cumple exactamente cada una de ellas porque Él es un Dios recto, cumple lo que promete, es un Dios justo, o sea, no hay la más mínima sombra de injusticia en Dios. Nos parece a veces que Dios es injusto, ¿no les parece? Los seres humanos nos equivocamos y juzgamos a Dios, y nos atrevemos a juzgar a Dios, ¿no? Porque nos creemos pues que tenemos el derecho a juzgar a Dios y lo juzgamos a menudo, ¿no? Y si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué a mí se me partió la uña? ¿Sí? ¿Va a entender? Somos unos tontos, somos unos bobos que no sabemos ni siquiera de quién estamos hablando, contra quién estamos levantando nuestra voz. Somos unas hormigas allí tratando de pelear con una montaña, ¿cierto? Dios es justo, Dios no hace nada injusto. Lo que pasa es que nosotros no lo conocemos bien, no lo entendemos bien. Alábese en esto el que se hubiese de alabar, no en su riqueza o en su sabiduría, ¿cierto? Sino en conocerme y en entenderme que yo soy Dios y que hago justicia, misericordia y juicio en la tierra, porque estas cosas quiero. Aún los cristianos no conocemos a Dios, apenas lo estamos conociendo y lo conocemos muy poquito realmente y lo entendemos menos. Por eso a menudo nos equivocamos e inclusive lo juzgamos mal y creemos que Dios comete injusticias. No, Dios no es injusto, Dios obra en plena armonía con cada una de las características de su carácter. Por ejemplo, Dios es amor a la vez también, ¿cierto? Pero también es justicia. Dios nunca dice, bueno, voy a dejar la justicia a un lado para usar el amor.
o voy a usar el amor para dejar la justicia. Un ejemplo, una madre le dice a su hijito, hijo, no sigas jugando con fósforos porque te voy a castigar si sigues jugando con fósforos. Y el niño desobediente saca la cajita de fósforos y empieza a molestar y ¡ay! Se quemó el dedito, ¿cierto? Entonces viene la mamá, la mamita, y ¡ay, mi hijo se quemó! Entonces ahí viene y lo cura y toda la cosa y no lo castiga. ¿Qué hizo la mamá? Obró por el amor, pero dejó la justicia a un lado. Dios no es así. ¿Entienden eso? Dios es justo y es amor equilibradamente. O sea, Él usa todos los atributos de su carácter de una manera perfectamente equilibrada. Dios nunca va a dejar de lado la justicia para actuar en amor, o nunca va a dejar de lado el amor para actuar solamente en la justicia. Él tiene un carácter perfecto. Dios es perfecto. Él es amor. Él es eterno. Ustedes pueden concebir un ser que nunca tiene un principio y nunca tiene un final. ¿Pueden concebir un ser así? Es decir, que nunca hubo la nada, digamos que esto es la nada, y de pronto, ¡pum!, apareció Dios. No, Dios siempre ha estado, Dios siempre es, y nunca va a dejar de ser. Por eso es que nos puede ofrecer a nosotros también vida eterna a partir de ahora. Tenemos vida eterna ya y nunca vamos a morir ya, nunca más. Vamos a ser eternos como Él de aquí en adelante. Pero Él es eterno hace marras, por siempre, siempre ha estado ahí. ¿Cómo puedes tú concebir un ser de estos? Es algo realmente demasiado grande, no podemos comprenderlo. Es un ser eterno, tanto el Padre como el Hijo, obviamente, como el Espíritu Santo. Es omnisciente, es decir, todo lo conoce, todo lo sabe, todas las ciencias, todo el conocimiento lo sabe Él, todas las respuestas las tiene, conoce el pasado, el presente, el futuro, conoce todas las cosas, lo espiritual y lo físico. Es omnipresente. ¿Te puedes imaginar un ser que puede estar en todas partes a la vez? Que puede estar aquí ahorita y está en París a la vez. Y que está también en Estados Unidos, porque, por ejemplo, uno está aquí en esta iglesia, ¿cierto? Aquí en Cali, Colombia, y uno puede decir, bueno, estoy sintiendo la presencia de Dios, amén. Estoy sintiendo la presencia de Dios aquí en Cali, Colombia. Y hay un chino cristiano en Pekín que está diciendo lo mismo. Estoy sintiendo la presencia de Dios. Gloria a ti, Señor, gracias por tu presencia. Y hay un gringo allá en Ontario, Canadá, sintiendo también la presencia de Dios. Y de pronto hay un ruso también. Entonces, ¿cómo así? Dios puede estar en todas partes a la vez, en todos los lugares y en todos los tiempos está Dios, es increíble. Entonces no estamos hablando de una personita simplemente, estamos hablando de un ser demasiado grande, aún incomprensible para nuestra pequeña mente. Es omnipotente, todo lo puede. Alguien decía, Dios puede hacer una piedra tan pesada que Él mismo no la pueda levantar. ¿Ustedes qué piensan? Él puede hacer una piedra tan pesada que Él mismo no la pueda levantar. Bueno, no sabemos, ¿no? Puede que sí, pero ¿haría Dios una tontería como esa? ¿Para qué? Dios obra también, digamos, en sabiduría, ¿cierto? Hay una cosa que es imposible para Dios, evidentemente, imposible para Dios, y es que haya otro Dios como Él. Es imposible. ¿Amén? Él es un Dios único, no hay otro como Él. Es imposible que haya otro. Ahora, Él es inmutable. ¿Qué quiere decir inmutable? Que nunca cambia, que no cambia, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que Él dijo algo hace 5,000 años y hoy está diciendo exactamente lo mismo, lo sostiene. Dios no cambia. Dios es el mismo de siempre, por eso podemos confiar en Él. Por eso decía, hay más de 7,000 promesas en las que podemos confiar. Y finalmente, Dios es veraz. Ahora, estas no son todas las características del carácter de Dios, hay muchísimas más, pero digamos que estas son unas de las más comunes en la Biblia que Dios ha revelado acerca de Él. Dios es veraz, es decir, Dios jamás miente. Dios es la verdad misma. La verdad de todas las cosas la tiene, es Dios y lo es, y lo dice Dios. Así que este es el Dios, ese es el carácter de Dios. Pero imagínense, comparado con el carácter humano, con el carácter en pecado y en caída del hombre, pues ¿cómo puede compararse? No hay manera de compararlo. Jeremías 17:9 dice, acerca de la condición precaria en que está el hombre respecto al carácter, dice que engañoso es el corazón, ¿cierto? Más que todas las cosas, ¿y qué? Perverso. ¿Quién lo conocerá? O sea, nosotros no podemos a veces conocer ni nuestro propio corazón. Aún nos engaña a nosotros mismos. Por eso es perverso nuestro corazón. Esa es la condición humana, ¿está claro? Estamos hablando del hombre sin Cristo, del hombre en su estado natural, el hombre sin Dios. Tiene un corazón realmente que no es regenerado, evidentemente, es un corazón engañoso y perverso.
Isaías 64, 5, la segunda parte hasta el 7 dice: He aquí, tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Noten que el profeta Isaías hace esa pregunta, ¿cierto? ¿Podremos ser salvos? Me acuerdo cuando en las Escrituras está que vino un joven rico a buscar al Señor, ¿se acuerdan? Y que el joven tenía una pregunta muy importante: ¿cómo ser salvo? ¿Cómo tener la vida eterna? Maestro bueno, ¿cómo se puede tener la vida eterna? Y él le dice: ¿por qué me llamas bueno? Y solamente Dios es bueno. ¿Pero era que Jesús no era bueno? Claro, Jesús es bueno, Jesús es Dios. Pero él le dijo esto porque ese joven en el fondo se creía bueno, ¿está claro? Era un joven que tenía una mentalidad de que yo soy bueno. Entonces, como yo soy bueno, le voy a preguntar a este maestro: ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué necesito para ganarme la vida eterna? Y como Jesús sabía que él pensaba que él era bueno, Jesús le dijo: bueno, los mandamientos tienen, ¿no? No adulteres, no robes, no mates, etcétera, ¿cierto? Y el joven dijo: uy, si eso yo todo lo hago. O sea, él se creía bueno. Él creía que él sí cumplía realmente los mandamientos. No tenía ni idea realmente de lo que es en realidad la ley de Dios. Amén. Pero él creía que sí, que él era bueno, porque él cumplía algunos mandamientos según él. Entonces Jesús le dijo: bueno, una cosa te falta. ¿Se acuerdan? Ve, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y me sigues. Y dice que hasta ahí le llegó la emoción al muchacho, ¿cierto? Dice que se puso muy triste porque tenía muchas riquezas y entonces se devolvió, dio media vuelta y salió muy triste, ¿cierto? Y mientras él se iba, Jesús le dijo a sus discípulos: cuán difícilmente entrarán los ricos en el reino de los cielos. Entonces los discípulos se miraron unos a otros y luego el Señor dijo: más fácilmente entrará un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar al reino de los cielos. Entonces Pedro se miró otra vez con los discípulos y dijo: maestro, pero entonces si usted la está poniendo de ese tamaño, entonces ¿quién puede ser salvo? ¿Está claro? Entonces Jesús dijo: lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Amén. ¿Qué estaba diciendo ahí Jesús? Que la salvación es imposible para el ser humano. Nadie se puede salvar por sí mismo. Nadie cumple los requisitos. Nadie hace los méritos suficientes. Nadie tiene las características necesarias para ser salvo, a menos que Dios lo salve. Amén. Yo soy salvo porque Jesús me salvó. De otra manera, yo no soy salvo porque soy pastor. Yo no soy salvo porque conozco la Biblia. Yo no soy salvo porque oro todos los días. Yo no soy salvo porque mis finanzas las controla el Señor y diezmo, ofrendo, etcétera. No, yo soy salvo porque Jesús me salvó. Amén. Si no, no hubiera nada que me pudiera salvar. ¿Estamos claros en eso? Así que, entonces, esto es muy importante entenderlo. El ser humano es un ser que está perdido y que le es imposible por sí mismo salvarse, a menos que Dios en su misericordia tenga un plan para salvarlo. Amén. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Gracias a Dios que Él sí tiene un plan, evidentemente. Entonces la pregunta: ¿podremos acaso ser salvos? Evidentemente la respuesta es sí, pero no en nuestras fuerzas o en nuestra capacidad o por nuestra bondad o por nuestros méritos, sino por la misericordia, por la gracia de Dios. Si bien dice Isaías, todos nosotros somos como ¿qué? Como suciedad, y todas nuestras justicias como ¿qué? Como trapo de inmundicia. ¿Y qué es un trapo de inmundicia en el tiempo de Isaías? Hoy son con alas, hoy son no sé qué, para diarias y toda esa cosa. El trapo de inmundicia es lo que equivale hoy para las mujeres las toallas higiénicas. En el tiempo de Isaías era un trapo con lo que las mujeres obviamente limpiaban su menstruación. Imagínate que lo compara nuestras justicias, nuestras buenas obras con trapos de inmundicia. ¿Qué tal? Ahora, eso no suena bonito, ¿cierto? Y a la gente no le gusta. Cuando una persona no conoce a Dios y no conoce bien la Biblia, oye cosas como dice: no, un momentico, pero tampoco tan exagerados. ¿Cómo no va a valorar Dios, por ejemplo, que yo le dé comida a los pobres? O que yo le dé vestido a los pobres? O que yo alimente a niños que están en la calle. ¿Cómo no va a valorar Dios eso? Claro que Dios valora eso, evidentemente que Dios sí lo valora. Pero no lo contabiliza para tu salvación, ¿está claro? Si fuera para tu salvación, eso vendría a ser un trapo de inmundicia. Porque la única obra que nos salva
La única obra buena es la obra de Jesucristo en la cruz. ¿Entendemos esto? Entonces no hay que darle comida a los niños, no hay que darle vestido al pobre. Claro que sí, hay que hacerlo, pero nunca pensando que es por eso que Dios me va a llevar al cielo. ¿Entendemos esto? Pero la religión sí cree que es así, porque la religión piensa lo siguiente: si yo cometo una cantidad de pecados, entonces debo hacer también una cantidad de buenas obras para compensar la balanza. Pero mire, hagamos un ejemplo sencillo y rápido. Imagínense que una persona desde los 5 años hasta los 65 años solo comete un pecado diario. Y digamos que es un pecado leve, que llamemos leve, ¿no? Un pecadito, una cosita y una bobada. Pero resulta que un pecadito, una bobadita, para Dios es igual, es un pecado. Para la justicia de Dios es exactamente lo mismo. Pero digamos que es un pecado leve. Una persona de los 5 a los 65 años, ¿sabe cuántos pecados ha cometido cometiendo un pecado leve diario? Ha cometido 21.915 pecados. O sea, 21.915 veces que esa persona está sin alcanzar la vara, sin alcanzar la medida de Dios. Y eso hablando de un pecado pequeñito, una bobadita. Increíble. Una mentirita blanca, como dice la gente, ¿cierto? Increíble. Ahora míralo de esta manera. Imagínense que 2 nadadores quieren ir a Hawái, o no, 2 personas quieren ir a Hawái, pero no tienen para los tiquetes de avión. Entonces deciden irse nadando. Pero ellos están en Long Beach, ahí en California, Estados Unidos. Entonces dicen, vamos a nadar hasta Hawái. ¿Sabe cuánto hay? 3.840 kilómetros de distancia entre la costa de California y Hawái. ¿Usted cree que esos nadadores podrán llegar? Es imposible, ni el nadador olímpico de todos los tiempos lo lograría. Son 3.840 kilómetros, es imposible. Pero los 2 se tiran al agua y empiezan a nadar. Nunca van a llegar. Puede que uno llegue más lejos que el otro, ¿cierto? Puede que uno logre nadar 80 kilómetros, 100, 150 kilómetros, pero igual no va a llegar, ¿está claro? Exactamente le pasa al ser humano. No importa cuántas buenas obras acumule y acumule y acumule y acumule, nunca le van a alcanzar, jamás le van a alcanzar para ir al cielo, para comprar la salvación. La salvación es tan cara, pero tan cara, que Dios tuvo que regalarla para que la podamos tener. Porque si no, nunca la podríamos comprar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Y Él quiere que la tengamos. Pero el precio lo pagó Jesús. Cristo pagó ese precio tan alto para nuestra salvación. Así que caímos, dice, todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte para apoyarse en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. Vamos terminando. Finalmente tenemos un problema muy grave. ¿Con qué? Con la ley de Dios. Porque no hay nadie en esta tierra, aparte de Jesucristo, que cumpla los mandamientos de la ley de Dios. Nadie, absolutamente nadie, aparte de Jesucristo. Los 10 mandamientos, y solo son 10. ¿Qué tal que nos hubiera puesto 100? O 300, o 500. Solo 10 y nos pelamos todos. No los pasamos, ninguno pasamos los 10 mandamientos. Porque cualquiera, dice Santiago 2:10, que guarde toda la ley, pero ofende en un punto, ¿qué hace? Dice, se hace culpable de todos. Porque Dios no considera su ley como 10 cosas diferentes, sino como un todo. O son 10 o no es ninguno. ¿Está claro? O uno cumple 10 o no cumple nada. Entonces, no, Señor, yo cumplo 9. Me falta un hito. No pasa el examen. Es como que rompiera toda la ley, porque la ley es una sola. ¿Entendemos? Si uno tiene esa ventana, por ejemplo, ¿cierto? Si yo tengo esa ventana y le pego una pedrada y le hago un hueco, yo no digo, ve, apenas le hice un huequito, rompí la ventana o no. ¿Hay que cambiarla toda o no hay que cambiarla toda? Hay que cambiarla toda. Igual, cuando uno transgrede la ley de Dios, así sea en un punto, la transgrede toda, la rompe toda. Y mire lo que dice el libro de Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley, ¿están bajo qué? Bajo maldición. Porque escrito está,
maldito todo aquel que no permanezca en todas las cosas escritas en el libro de la ley. ¿Para qué? Para hacerlas. ¿Quién cumple o hace todas las cosas del libro de la ley? léase nomás Deuteronomio o léase solo Levítico y uno se da cuenta que, mejor dicho, está out. Es imposible cumplir la ley de Dios. Así que la ley de Dios es la vara que Dios coloca, ¿cierto?, para mostrarnos a nosotros lo imposible que es para nosotros realmente justificarnos ante los ojos de Dios por nuestras obras. Por lo tanto, la salvación nunca ha sido y nunca será por obras. La salvación siempre ha sido y será por gracia, mediante la fe en Jesucristo. Y eso es lo que la religión nunca ha podido entender y nunca ha podido comprender. Y la religión sigue diciéndole a la gente que haga esto, que haga aquello, que se esfuerce aquí, que se esfuerce allá. Y aún a los cristianos, que ya estamos lavados con la sangre de Cristo, que ya estamos en la gracia, que ya fuimos justificados, aún a los cristianos permanentemente se le está diciendo que tiene que hacer esto, que tiene que hacer lo otro, porque si no pierde la salvación, porque si no se va al infierno, porque si no se muere sin gracia. Absurdo. No tiene sustento en la palabra de Dios y es desconocer el carácter realmente de Dios y es desconocer la doctrina de la salvación. Pero pasa todos los días, pasa constantemente. ¿Sabe por qué? Porque simplemente razonamos la palabra. No recibimos la revelación, sino que nos agarramos a razonar la palabra. Y cuando se agarra a razonar la palabra bajo el árbol del conocimiento del bien y del mal, la va a torcer. Evidentemente no la va a entender. Al comparar nuestras buenas obras humanas y nuestro carácter con el carácter santo de Dios, nos quedamos muy lejos de la medida necesaria para estar a la altura de la justicia que Él pide. Así que esa es, digamos, la condición deplorable en que se encuentra la raza humana, separada de Dios, imposibilitada de agradar o acercarse a Dios por las obras. Tiene una barrera frente a ella que se llama el carácter santo de Dios. Conclusión: es imposible que podamos colocarnos junto a Dios mediante nuestros propios esfuerzos humanos, o religiosos, o filosóficos, o morales, o como usted le quiera llamar. Es necesaria, oiga bien, necesaria, yo diría absolutamente necesaria, la intervención de Dios. Si Dios no salva al hombre, no hay manera de que el hombre pueda ser salvo. Pero gracias a Dios que Dios ideó un plan maravilloso para salvar al hombre, y de eso se trata esta serie, de que podamos ver exactamente qué fue lo que Dios hizo por medio de Jesucristo para salvarnos. Pero primero estamos viendo por qué es que necesitamos ser salvos, y tenemos que seguir examinando los diferentes aspectos de esta barrera universal. Hoy apenas hemos examinado el primero, el carácter santo de Dios. El próximo sábado entonces examinaremos la deuda de pecado o el problema de la naturaleza pecaminosa. Amén. Démosle gracias al Señor. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús, porque tú, siendo un Dios santo, justo, recto, bueno, sin mancha, sin variación, nos has amado, Señor, con un amor inalterable, con un amor eterno, con un amor que nunca desmaya, que nunca se cansa, que no se marchita, que no se agota, que no deja de ser. Un amor inalterable, Señor, como lo eres tú. Gracias por habernos amado a pesar de que nosotros, Señor, todos los días hacemos méritos para que tú no nos ames. Pero gracias, que tú decides seguirnos amando, nos perdonas, nos limpias, nos restauras. Gracias, Padre amado. Gracias por Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias por ese sacrificio perfecto ofrecido en la cruz del Calvario. Gracias por esa sangre sin mancha, sin pecado, sin contaminación, que fue el pago entregado por nuestra libertad. Gracias, Jesús. Te lo agradeceremos eternamente. Padre, viviremos eternamente por tu gracia para agradecerte, para alabarte, para
declararte nuestra gratitud, nuestro amor, nuestra felicidad, Señor, nuestro gozo por haber sido salvados. Gracias. Yo quiero que tú hagas esta oración. Dile, Señor, te doy gracias por ser mi Padre. Gracias por haberme salvado. Gracias, Dios, porque aunque nunca hubiera podido, por mis propios méritos, por mi propia capacidad, agradarte, cumplir las normas, llegar a la estatura de tu justicia, tú decidiste pasar por alto todos mis pecados y lavarme con la sangre de Jesucristo para hacerme tu hijo y darme vida eterna, perdón, salvación, redención. Señor, dame por tu Espíritu la gracia de vivir cada día para agradecértelo. Y dame el poder y la unción para hacerle conocer estas verdades a quienes están a mi alrededor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Bendiciones.